Compañeros, buenos días. Iniciamos un nuevo tema, se llama los tejidos. Aquí para las clases de anatomía y fisiología del CONALEP Ciudad Hidalgo 256 en Michoacán. Vamos a empezar por definir qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células especializadas, semejantes unas a otras, es casi iguales, que realizan una función específica. Una función única, eso quiere decir específica. Cada tejido tiene tres componentes: las células características de ese tejido, 2, el medio intercelular o líquido tisular, y 3, productos intercelulares de la actividad celular. Yo siempre comparo un tejido con una pared, en donde los tabiques vendrían siendo estas células características que forman al tejido, y el medio intercelular vendría siendo el cemento que hay entre tabique y tabique. Así, entre célula y célula hay un medio intercelular. Ese medio intercelular, ¿qué tiene? Tiene muchas cosas. Tiene tejido conectivo, tiene líquido, tiene productos que las células excretan o que las células necesitan para su nutrición, para su mantenimiento. Tiene sustancias de desecho. Entonces, estos tres componentes, que son células características, células típicas de ese tejido, medio intercelular y productos intercelulares, son los tres componentes principales de un tejido. En los tendones, por ejemplo, el componente principal son las fibras. En los tejidos líquidos son la sangre y la linfa, que forman parte de su medio intercelular. A este medio intercelular en la sangre se le llama plasma, y en los demás tejidos simplemente se llama así: medio intercelular o líquido intersticial también, o líquido tisular. Tres maneras diferentes de llamarle al segundo componente general de los tejidos. Bueno, vemos que hay 4 tipos de tejido, ¿sí? Primero definimos, luego vemos los tipos. Hay epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El epitelial realmente tiene muchas funciones, pero lo encontramos principalmente en la superficie externa de todos los órganos y cavidades del cuerpo. El tejido conectivo es aquel que une estructuras entre sí, por eso se llama conectivo, porque conecta. Excepto la sangre no conecta, pero transporta. Transporta que muchas células, que son células sanguíneas de diferentes tipos, transporta agua, transporta oxígeno, transporta sustancias de desecho y otras cosas más. No conecta, pero transporta, sería la única excepción. Tejido muscular produce movimiento por contracción de proteínas. Entonces el tejido muscular tiene muchas proteínas especializadas. Se contraen estas proteínas a cierto ritmo, bajo ciertos principios, bajo cierta acción de los nervios, que son las que estimulan a estas proteínas para moverse. Al moverse esas proteínas por millones en una fibra muscular, pues todo el músculo se mueve. Finalmente tenemos el tejido nervioso, que es el que transporta los impulsos nerviosos. ¿Qué son esos impulsos nerviosos? Principalmente dos cosas: neurotransmisores, que son sustancias parecidas a las hormonas, no en
en su fórmula química, sino en su función. Y se transportan a través también de cargas eléctricas, de electricidad que circula a través de los nervios, que genera una diferencia de potencial eléctrico para que un impulso nervioso, para que un neurotransmisor y otras sustancias prácticamente brinquen de una neurona a otra, y así diferentes tipos de receptores, diferentes tipos de neurotransmisores reaccionen ante estos impulsos y haya, por ejemplo, contracción muscular. El nervio actúa sobre el músculo sobre el hueso o sobre órganos como el corazón, pero todo está regulado por los impulsos nerviosos que tienen su centro de control en el cerebro y en algunas glándulas como la hipófisis, algunas partes del cerebro como el hipotálamo, en fin, dependiendo de qué tipo de impulso, dependiendo de qué acción fisiológica, hay diferentes centros de control, todos concentrados en el cerebro. Bueno, esa sería la definición y los tipos de tejido. Y en este esquema volvemos a ver los 4 tipos, ya con un ejemplo de dónde se ubican, para que ustedes tengan una noción más cercana a lo que estamos hablando. Y empezamos aquí con el nervioso. El tejido nervioso sirve para la comunicación interna, para que el cerebro, que es el centro de control de la mayoría de las actividades del cuerpo, se comunique con todos los demás a través de los nervios. Entonces el tejido nervioso lo encontramos en el cerebro, en la espina dorsal, que corre a través de todas las vértebras del cuerpo y que se ramifica en ramas aferente y eferente, y los nervios que surgen y se derivan de tal comunicación. El cerebro, espina dorsal y nervios son tejido nervioso que comunican principalmente su función, comunicación interna a través de neurotransmisores y descargas eléctricas, ya lo dije. Tenemos luego el tejido muscular, que funciona por contracciones. Esas contracciones provocan movimientos. Las contracciones están dadas por proteínas que son estimuladas por el tejido nervioso. Bueno, tenemos músculo unido a huesos, que es el músculo esquelético. Es el que va a mover tu brazo, tu antebrazo, que va a mover tus dedos, tus piernas, ¿sí? Tu cuello. Va a hacer que esos órganos tengan movimiento gracias a que están unidos con su músculo. Ya vimos, o vamos a ver más adelante, que por ejemplo hasta los pelitos de la piel, los vellos, tienen un músculo miniatura en su base o muy cerca de la base, y que ese músculo hace que el pelo se erice, tenga una erección. Es cuando te dicen se me pusieron los pelos de punta. Vamos a verlo. Bueno, están los músculos del corazón también, a los cuales le vamos a llamar músculos cardíacos. Y vamos a tener músculos en las paredes de los órganos huecos. Ese tipo de músculo le llamamos liso. Esqueletos. Tenemos 3 tipos principales de músculo: esquelético, cardíaco y liso. En los órganos huecos, ¿qué hacen nuestros músculos? Pues hacen que esos órganos se muevan. Por ejemplo, en el intestino, en el estómago, hay músculos que tienen que accionar movimientos ahí para facilitar la digestión y el transporte y el desecho, finalmente, de las sustancias nutritivas y de lo que ya no sirva, ¿no? Pues son desechos. Y finalmente vemos el tejido epitelial. Bueno, no finalmente, enseguida vemos el tejido epitelial, que es el que forma límites entre diferentes ambientes. Protege, secreta, absorbe y filtra. Muchas funciones del tejido epitelial.
¿sí? Primero es una frontera entre un tejido y otro, entre un ambiente líquido y un ambiente sólido. ¿Mm? Por ejemplo, en el estómago tenemos tejido epitelial y adentro del estómago, en la cavidad gástrica, tenemos epitelio muy fuerte, muy grande, columnar ciliado se llama. ¿Sí? Y ese epitelio lo que hace es, por un lado, delimitar ese espacio que es la cavidad gástrica por dentro del estómago. También lo protege, tiene una capa de como mucopolisacáridos que protegen el estómago. Esa capa la secreta. ¿Qué quiere decir secretar? En anatomía, en biología, en ciencias médicas, quiere decir producir y expulsar lo producido. Por ejemplo, nuestra nariz secreta moco y lo expulsa a través de los poros. El estómago secreta ácido clorhídrico, por ejemplo, secreta mucopolisacáridos para no ser tan débil ante ácidos fuertes, y los vacía ahí adentro del mismo estómago. Produzco y expulso lo que produzco. Eso quiere decir secretar. Y excretar es una palabra muy parecida, pero casi siempre se refiere a desechos, a cosas que ya no sirven. Excretamos orina, excretamos toxinas, las excretas sólidas también las retiramos del cuerpo. Y secretar es casi siempre usado para sustancias que tienen una función específica benéfica, y por lo regular las secreciones son hacia el interior del organismo, por lo regular, y por lo regular las excreciones son hacia afuera de una célula, hacia afuera de un tejido, hacia afuera de un órgano y afuera de el organismo completo. Esa sería otra diferencia. A veces los términos se confunden, pero bueno, secretar o excretar, aunque no son sinónimos, pudieran darnos a entender algo que se generó, se produjo y tiene que ser eliminado o expulsado. A veces porque es bueno hacerlo, como las hormonas se secretan y se expulsan para que viajen a otro órgano, y a veces pues es para algo que limpie al cuerpo de algo. Por ejemplo, la pipí, ¿no? La orina. Bueno, absorbe también. ¿Qué absorbe el epitelio del estómago? Absorbe nutrientes. Empieza a hacer una digestión química que va a culminar en los intestinos, principalmente intestino delgado. Y filtra. Sirven como órganos filtradores también. Luego lo vamos a ver ya poco a poco. ¿Dónde lo encontramos principalmente? El epitelial, pues en todos los órganos prácticamente, excepto en los huesos, el cerebro y los músculos. Todos los demás órganos tienen. Es el recubrimiento de los órganos del tracto digestivo y de otros órganos huecos. La superficie de la piel, que es epidermis. Fíjate cómo es epidermis, porque tiene epitelio. Telio quiere decir tela o tejido. Epi, por encima de. Epidermis es la capa superior que está por encima de la dermis. Es el prefijo epi. Finalmente, tenemos tejido conectivo. Este tejido conectivo da apoyo, protege, une unos tejidos con otros y transporta. Aquí faltó la sangre, en su caso, transporta. Bueno, ¿dónde encontramos tejido conectivo? En huesos, tendones que unen un hueso con otro, grasa y otros tejidos de rellenos blandos. ¿Sí? Podemos agregar
para completar más nuestra diapositiva. Y transporta. ¿Y dónde más lo podemos encontrar? En la sangre. ¿Sale? Aquí ya completamos más nuestra diapositiva. Que en un primer momento no se me pasó agregar eso, pero bueno, también la sangre es considerado un tipo de tejido conectivo. La sangre no es un líquido simple, un líquido que nada más corre ya, es agüita con células rojas, ¿no? Es un complejo conjunto de células, por eso es tejido. Es un conjunto de células que realizan funciones específicas. Es nada más que este tipo de tejido es líquido, o es fluido más bien. No es tanto líquido, sino fluye a través de arterias y venas. Bueno, entonces compañeros, ese sería como introducción. Vimos definición de tejido y tipos de tejido y los ubicamos hasta con un esquema. Seguimos en el próximo video.